Y ahí se ve el televisor donde empieza el partido de River en un ratito. ¿También hay que mirar el partido de River? No, el que se va para mirar el partido de River le tomamos nota, ¿no? Qué calor hoy, Ale. Qué pesado que está. Viste, en este cuatrimestre todos se equivocan. Le esperamos 2 minutos más que ingresen. Que estamos en una sensible pérdida con respecto a ayer. Parece que le apabullé ayer con todo lo que hablamos. Hola chicos, hola a todos. En honor a la felicitación de todos los alumnos que son puntuales, vamos a ir arrancando. Así no se nos hace tan tarde, no se nos hace tan largo, porque realmente ayer después de 1 hora y media, la verdad que la garganta se mata por el tema de que lamentablemente acá no tenemos para hacer intercambio de opiniones y descansar un poco la garganta. Pero bueno, así que vamos a empezar. ¿Alguna duda? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta con respecto a lo de ayer? ¿O alguna duda en general? El primer aviso que les paso es que en el aula virtual ya habilité, creo que ahora de manera correcta, el tema del segundo cuatrimestre. De hecho, vi que 4 alumnos ya se inscribieron en la comisión del segundo cuatrimestre. Así que les invito a todos que la próxima vez que entren, sin apuro, solamente la próxima vez que entren, se vayan inscribiendo en la comisión. Así vemos cuántos de los 200 y pico alumnos que están inscritos en la materia están efectivamente cursando auditoría. ¿Está? ¿Entendió? Bueno. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No se asusten con el tema de, si bien yo por ahí voy rápido, repito muchas veces lo mismo, trato de no leerle la filmina, porque si les leo la filmina ustedes podrían leer el apunte y se van a aburrir. Trato de agregarle algún tipo de valor. Así que para que les sea entretenido, digamos, o sea, de leer la filmina y leer con tranquilidad, ustedes lo pueden leer después cuando leen los apuntes sin ningún tipo de problema. Bueno, empezamos entonces. Compartir. Empezamos con algo importante, Ale, ¿no? Me perdí, no sé de qué estás hablando. No, digo, empezamos con algo importante. ¿Se ve la pantalla o no? No aún. No aún. Esperamos un poquitito. Porque acá compartir. Perdón, ahí. Compartir. Bueno. Ahí estamos. Sí. Un homenaje al genio que se nos fue hoy. Su profesor titular de auditoría es muy fanático del Mafalda. Creo que se sabe de memoria más todo el Mafalda que las resoluciones técnicas. Así que, como justo era el tema del día, se me ocurrió poner este dibujito donde, con el gran sentido del humor que tiene Kino, digamos, porque esto seguramente va a perdurar, pregunta: el que no haya entendido que levante la mano. Manolito levanta la mano,
Dice, ¿qué es lo que no has entendido? Desde marzo hasta ahora, nada. Esto, lo que yo les quiero transmitir con esto es decir que no se queden con preguntas, no se queden con esto que así a priori parece gracioso, en realidad también está demostrando, uno, que Manolito estaba perdido y nunca se animó a preguntar, y lo otro, que la maestra tardó a lo mejor 6 meses en darse cuenta que Manolito no entendía, digamos. Bueno, nosotros lo que no queremos es que suceda eso. Por lo tanto, sin ningún tipo de pudor, porque ustedes ya están en quinto año, ya son contadores, lo que les falta acá es un trámite para recibirse de contadores, que es aprobar auditoría y a lo mejor alguna otra materia, tienen que preguntar, ¿sí? Le habiliten su micrófono a preguntar. El contador habla, digamos, el contador no es el contador como eran las viejas épocas, que se encerraba, hacía el libro, miraba comprobante. Eso no existe más, ese es el contador del pasado, digamos. El contador del futuro y del presente, que son ustedes, hablan con distintos sectores, hablan con clientes, hablan cuando están trabajando como síndicos. Quizás alguno va a dar clase y va a hablar en una clase, pero habla, digamos. O sea, en épocas de redes sociales, creo que le cuesta más a ustedes hablar que estudiar la materia, digamos. O sea, yo casi con seguridad que la materia saben todo, pero a veces no es el problema la materia en sí, sino el problema que les cuesta hablar. Así que, sin ningún tipo de miedo, van preguntando todo lo que quieren. ¿Correcto? Primera pregunta de la noche. A ver si estamos bien. Este es una pequeña pregunta de la cual ustedes tienen que contestar lo que ustedes quieran contestar, digamos. Si no, lo que ustedes quieran contestar de acuerdo a su libre criterio, digamos, de acuerdo a lo que estudiaron en la facultad y de acuerdo a lo que a ustedes les parece, digamos, ¿sí? No hay una respuesta verdadera, no es que sí es verdadero y no es falso, o sea, es para saber cuál es la opinión. Son dos casos, ustedes tienen que contestar sí o no, ¿sí? Ahí yo le abro el sondeo y ustedes empiezan a contestar. Tienen, creo que, 3 minutos. Así lo hacemos más rápido y no hacemos tan largo como está configurado los 5 minutos. Necesitamos, ¿sí? Como le dijo Alejandra cuando empezó la clase, que todos se logueen con nombre y apellido, digamos, ¿sí? Así nosotros vamos llevando un registro de su participación. No quiere decir que eso, que con la sola participación va a aprobar la materia, pero siempre ayuda, digamos. Por ejemplo, acá, así en la primera página le veo a Axel, que no sé quién es Axel, digamos. Si hay 2 Axel en el cursado, Axel sonó porque no sabemos si está participando o no. ¿Vamos? Bueno, después el resto, de lo que veo acá en la primera página, la mayoría está con nombre y apellido en forma perfecta allí. Está Gisela sin apellido, etc. Bueno, contesten lo que a ustedes se les ocurra, ¿sí? Tienen 3 minutos. Aceptar. ¿Está en pantalla, Fernando? Está en pantalla, sí. Bueno. Hoy tenemos 79 alumnos que cayó, 20 alumnos cayeron de ayer a hoy. Qué poco contestan, chicos. Contesten porque no es una fórmula de la bomba atómica, es muy sencillo. Contestó el 34% recién.
y le queda 1 minuto 27. Un buen contador toma decisiones rápidas. Fernando, lee en voz alta el primer ítem, porque yo tampoco puedo leer acá, porque a mí me sale cortito. Ah, no, que me sale. No, tenés que ampliarle. Sí, o le das le posás el mouse sobre la frase y ahí queda todo. Está bien. Liliana, si le pones el mouse encima de ustedes, contador de una empresa, y ahí le da toda la frase. Lo que sí no me da para aceptar ahí, ¿será que cuando pase el tiempo se acepta solo? ¿No? Vos sabés que yo no sé porque no tengo para contestar. Tengo que ver después cuando yo participe como alumno, te cuento. No, creo que cuando vos contestáis no tiene un aceptar o finalizar. Aceptar o finalizar, sí, ahí terminó. Sí. Ah, me pide enviar, perfecto. Tiene un enviar al final. Sí, ahí está. No importa, Silvana, ahora vamos a hablar. Si pones el mouse sobre el punto 1, te da exactamente toda la pregunta. Y sobre el 2 te da toda la pregunta. Del celular no se puede. Bueno, en lo posible traten de participar, pero bueno, si no, yo creo que en el celular se puede, porque Fernando me parece que está en celular, ¿o no, Fernando? Yo estoy en el celular, sí. También te da como una flechita así que tenés que ampliar, tocar para ampliar. Yo contesté desde el celular y está. Bueno, terminaron. A ver, vamos a ver las preguntas. A ver, vamos a ver este. ¿Dónde está el Leo? Está el sondeo. ¿Se ve el resultado? Sí, se ve. Bueno. La primera pregunta decía si era contador de una empresa que liquida sus impuestos partiendo del resultado contable. Acá vamos haciendo una abstracción, digamos, no lo puse ahí, pero de que por ahí las previsiones para incobrables o los juicios tienen, digamos, tratamiento. Uno puede tener temas distintos, contables, que impositivos, pero básicamente decía que se partía del resultado contable. El resultado del ejercicio es positivo y existe un juicio contra la empresa. Usted constituiría la posibilidad de perder es del 50%. Usted constituiría la previsión para juicios que le llevaría a que el resultado sea negativo. 47 contestaron que sí y 19 contestaron que no. 14 sin respuesta. En la segunda pregunta, que el contador necesitaba obtener un préstamo en el banco para el cual debe presentar su estado contable, el resultado del ejercicio es positivo y existe un juicio contra la empresa cuya posibilidad de ganar es del 50%. ¿Usted constituiría la previsión para juicio que llevaría el resultado a que sea negativo? 29 contestaron que sí, en contra de los 47 del primer caso, y 38 contestaron que no, en contra del segundo caso. ¿Cuál es la conclusión que arriba? Fernando, Alejandra. Y que no debería haber diferencia. Exactamente. ¿Por qué aplican distintos criterios si los dos casos son los mismos? Uno decía que la posibilidad de ganar era el 50 y el otro la posibilidad de perder el 50. Quiere decir que la situación, la contingencia, es exactamente la misma. O sea, no pudieron haber tenido
un criterio para un caso y otro criterio para otro caso. O sea, no pueden aplicar las normas contables de acuerdo al objetivo que ustedes tienen. Esto, lo que demuestra es que sin maldad, porque yo no creo que ustedes hayan hecho esto con maldad, uno puede perder objetividad o aplica, por mejor dicho, alguna subjetividad en función de los fines que tiene que cumplir. Si yo soy contador de la empresa y tengo que pagar impuestos, y lo más probable que es cierto, como dijeron ustedes, constituya la previsión. Y si yo soy contador de la empresa y quiero el préstamo, lo más probable es que no constituya la previsión. Ustedes contestaron en una lógica de cualquier ser humano, de cualquier contador. Entonces, lo que la auditoría pretende, o lo que pretende la institución de la auditoría, es que la aplicación de los criterios sea de acuerdo a las normas contables, no de acuerdo a nuestros intereses. Acá queda perfectamente demostrado que los intereses de las partes están por encima del interés general de la sociedad. ¿Sí? Bueno, espero que hayan entendido y que haya sido claro el guardo resultado. ¿Se entendió o no? ¿Está claro, Di? Alejandra, Fernando, chicos. Se entendió perfecto. Sí. Eso es porque ahí había visto ¿cómo se llama? Un comentario de que se debe previsionar siempre. ¿No? Eso no es el tema ahora de si la previsión tenía que haber ido o no. El tema es que ante el mismo caso, ustedes tomaron dos decisiones distintas, digamos. Esa era la moraleja de este caso. Bueno, volvemos a Mafalda. El profesor es fanático de Mafalda, del Chavo y de Boca. Eso para que vayan conociendo quién es la persona que está enfrente de ustedes, digamos. Todo, una seriedad total. Podemos decir además, la mitad de los profesores son fanáticos ya. Sí. Claro, no, la mitad de los contadores, digamos, después. Pero bueno, es como para que uno vaya conociendo que no es una máquina la que le está hablando, no es que le pongo play en el PowerPoint. Lo que vamos a ver ahora es por qué existe la necesidad de una información confiable. ¿Cómo no existe una necesidad de una información confiable si ante el mismo caso 80 contadores de la promoción 2020 resolvieron de distintas formas, digamos? Entonces, indudablemente existe una necesidad de información contable. Vamos a volver a repasar un concepto de auditoría externa de estados contables y vamos a analizar brevemente cómo sería la auditoría, cómo es la auditoría como un proceso de la formación de un juicio. En definitiva, el trabajo de auditoría termina con un juicio. Por eso yo le digo, en el caso que le planteamos, no hay una respuesta correcta. La respuesta correcta es la que ustedes pusieron. ¿Sí? No hay alternativa. Encima, por supuesto que el planteo tenía la trampa de decir el 50%, cosa que uno podía resolver para cualquier lado, digamos. Si yo hubiera puesto el 80%, creo que por ahí, ni aún queriendo dibujar los números, por así decirlo, nos daría como para tener una opinión distinta. Pero como en este caso yo puse el 50, tenía ese condimento que uno podía inclinar la balanza en función de su conveniencia. Necesidad de la información contable. Recuerden que según la resolución técnica 16, que es el que en realidad es el marco de información contable, la resolución técnica 16 usted tiene que conocer como el abecedario, digamos, ¿sí? O sea, si bien no hay nada que usted aplique que uno diga mañana, me van a preguntar cómo es cómo es el artículo tal o tal, pero es la que le ayuda a resolver todos los temas contables. Cuando nosotros planteamos un montón de ejercicios, el problema es que uno no conoce la base, digamos, ¿sí? Si uno no conoce la base, no puede conocer digamos, el detalle. O sea, ustedes no pueden estudiar la resolución técnica 17 de medición si no estudiaron la resolución técnica digamos, del marco de información contable. Si ustedes no entienden cómo es un marco de información contable o dentro de qué marco de información contable se desenvuelve la profesión en la Argentina, mal pueden resolver después problemas específicos, digamos, ¿sí? Entonces, si bien existen un montón de normas detalladas en materia de medición y en materia de exposición, todo eso está dentro de un paraguas que es la resolución técnica 17. Y ahí dice que el objetivo de los estados contables es proveer información patrimonial, económica y financiera para la toma de decisiones económicas. ¿Sí? Ese es el objetivo, eso es lo que vimos
también en la clase de ayer, en la primera filmina, cuando dijimos la contabilidad tiene tal objetivo. Entonces, yo tengo que información patrimonial, generalmente a través del estado de situación patrimonial, información económica, generalmente en el estado de resultados, que es muestra el resultado económico, y la situación financiera, que es algo que está en el estado de situación patrimonial y el resto que está en el estado de flujo de efectivo. Todo esto, por supuesto, con sus notas y anexos correspondientes. Quiere decir que si el objetivo es proveer información patrimonial, económica y financiera para la toma de decisiones, la persona que tiene que tomar decisiones no puede depender del criterio que nosotros tuvimos recién, donde la mitad resolvió de una forma y en el mismo caso resolvió de otra forma. O sea, tiene que haber un tercero ajeno a la empresa que le diga, no, chicos, miren, en este caso corresponde constituir la previsión y en el otro caso también corresponde constituir la previsión. O el auditor le hubiera dicho, en este caso no corresponde constituir la previsión y en este caso tampoco corresponde constituir la previsión. No sé cuál era la decisión correcta, pero lo que sí sé es que los dos casos deberían haber tenido la misma resolución. Eso nos da pie a enumerar un poco cuáles son las razones que justifican el interés de los usuarios de los estados contables por un informe de auditoría. Primero, que la mayoría de los usuarios no participa en la elaboración de la información contable, ¿sí? Por lo tanto, para que sea útil, la información contable debe ser confiable. ¿Quién hace la información contable de una empresa? Hace el contador de la empresa. ¿Quién emite los estados contables? Emite el órgano directivo, como habíamos dicho ayer, los órganos de gobierno, ¿sí? Por ejemplo, en una asociación civil sin fines de lucro, emite el presidente con el tesorero, emite la información. Pero la información, los usuarios, sean los socios, sean los accionistas, sea el proveedor, sea el banco, no participan en la elaboración de la información contable. Por lo tanto, necesita que sea confiable. Lo complicado sería que cada uno vaya a revisar, o sea, el banco para un préstamo viene y revisa la contabilidad. Al otro día el proveedor me quiere dar un crédito, viene y revisa la contabilidad. Al otro día el socio quiere saber si está bien distribuido el resultado, viene y revisa la contabilidad. Sería un lío. Después vamos a ver cuál es la solución correcta para este tipo. Indudablemente, expoliando, digamos, la película, es la auditoría externa. El segundo punto dice que los intereses son distintos a los emisores de la información, ¿sí? En el caso que nosotros planteamos, por ejemplo, en el primer caso yo planteé, la empresa quiere obtener un préstamo independientemente si puede o no puede pagar el préstamo. Lo que quiere obtener el préstamo pues tiene problemas financieros. En cambio, el banco lo que quiere es dar el préstamo a las entidades, a las empresas o entidades que realmente puedan pagar el crédito. Por lo tanto, hay una contraposición de intereses, ¿sí? O sea, que fue un poco lo que se reflejó en su respuesta, digamos. En el caso de que había que pedir el préstamo, casi nadie quería constituir la previsión, digamos. Y bueno, el banco lo que quiere es un estado contable sobre el cual tomar decisiones. ¿Cómo soluciona el problema? Expoliando nuevamente el resultado, la auditoría externa. Sería un tercero, un contador público independiente, que es la solución más práctica, al menos para estos dos primeros problemas. El tercer problema es la aplicación incorrecta de normas que pueden originar errores, omisiones y falta de objetividad en los estados contables. Errores porque yo creo esto me parece que es más aplicable a los estados contables actuales que a los del pasado, digamos. Nosotros los contadores nos quejamos mucho de las normas impositivas que son muy complejas. Vieron que todos los días hay 300 impuestos, hay esto, hay retención, se legisla mal, todo se hace mal. Pero nosotros, los propios contadores, a través del CENSE, a través de la federación, que después vamos a ver cómo son la emisión de las normas, dictamos nuestras propias normas contables, son cada vez más complicadas. Para mi gusto, eso es una opinión personal, no es una opinión de la cátedra, ni una opinión de los otros profesores, ni es una opinión de la facultad, ni nada. O sea, mi opinión personal es que cada vez es más complicada la contabilidad y cada vez se pueden originar más errores, porque el profesional que trabaja en la empresa normalmente tiene un montón de problemas además de la contabilidad o puede no. Entonces, ese origen, eso puede haber errores. Y después los errores propios humanos, digamos, que puede ser porque está sobrecargado de tareas, por falta de capacidad, por falta de elementos para estudiar, por cualquier otra cosa.
la aplicación incorrecta de las normas también puede originar emisiones, digamos, omisiones. Por ejemplo, en el caso de que estamos viendo, la aplicación, ahí alguno aplicó incorrectamente la norma y omitió registrar algún pasivo. Y la falta de objetividad que quedó demostrado en el ejemplo que planteamos. La solución también para ese tema es digamos, la auditoría externa. El cuarto punto habla que la información financiera puede no ser confiable como consecuencia de la complejidad de las transacciones, de su volumen y heterogeneidad, de las diversas reglas contables que pueden aplicarse en su preparación, muchas veces cargadas de subjetividad. Esto se refiere un poco también a lo que yo había dicho que, digamos que dije también con respecto a la forma que están redactadas las normas contables. Pero además de eso, inclusive por más que estés bien redactada, los negocios actuales son muy complejos, digamos, ¿sí? Ya no es más la compra y venta como era antes, sino son negocios globalizados, son negocios a futuro, son... ustedes fíjense en las fluctuaciones que existen, que un día un título vale 80, el otro día vale 40, el otro día se renegocia por la deuda. O sea, cada vez es más complejo las transacciones. Pues sí, después uno vende a China, cobra en libra esterlina, que no sé, cobra en dólares, deposita en dólares, que tiene la fábrica en otro lugar. O sea que todo, digamos, lo actual es muy complejo. Quizás a nosotros, como yo siempre digo en Canlace, nos toca una empresa de misionerismo puro, que es una empresa local, unas pymes, una empresa a lo mejor que ni siquiera exporta, pero lo que nosotros tenemos que hacer es prepararle para todo tipo de empresas, ¿sí? Y la información financiera proviene de operaciones cada vez más complejas. Como son complejas, dos ojos ven mejor que uno, digamos, y siempre, o sea, no puede quedar solamente en manos de la empresa, sino que indudablemente alguien tiene que supervisar la aplicación de esas normas. ¿Quién sería? Expoliando la auditoría externa realizada por el contador independiente. Las decisiones que esto afecta, las decisiones que estos tomen, o sea, los usuarios de los estados contables, pueden afectarlo significativamente. Esto es así porque en el caso de que ustedes omitieron registrar el pasivo, el banco le dio la plata a la empresa y a los 2 meses no puede pagar, imagínense si no lo afecta significativamente. O sea, el banco pretende darle la plata y pretende cobrar. Por lo tanto, si quiere tomar decisiones que le afectan significativamente, sea un proveedor, sea un banco, sea un cliente o el que fuera, necesita que la información contable sea confiable. ¿Cuál es la solución? La auditoría externa realizada por el contador público independiente. Y la opinión una opinión independiente de un experto, se supone que nosotros los auditores somos expertos en contabilidad, reduce la incertidumbre sobre la calidad de los estados contables. No es lo mismo que ustedes tengan un estado contable auditado o un estado contable no auditado. ¿Sí? El usuario no puede evaluar por sí mismo la calidad. Eso es lo que yo le decía anteriormente, que si no puede ir y evaluar, si cada uno de los usuarios ir a evaluar por sí mismo la calidad de los estados contables. Pero entonces, ¿quién es el que reduce la incertidumbre? El experto. ¿Y quién es el experto? El auditor externo, que es un contador público independiente. Muchas veces esa evaluación es porque el tercero no posee los conocimientos contables, en el cual ahí le ayuda la opinión, o muchas veces porque no tiene acceso a los elementos necesarios para la evaluación, la que yo decía, porque sería imposible que todos los interesados ejercieran control en forma individual. La auditoría externa, realizada por un contador público independiente, es la solución más práctica a todos estos problemas enumerados anteriormente. El valor agregado de una auditoría es que, al expresar una opinión profesional independiente sobre la razonabilidad de la información incluida en los estados contables, incrementa el grado de confianza de los usuarios de los estados contables, dando una seguridad razonable, y después vamos a ver por qué hablamos de razonable, y no una seguridad absoluta, certeza ni exactitud. O sea, ustedes nunca van a estar totalmente seguros de que un estado contable está bien confeccionado de acuerdo a las normas contables. Van a dar una seguridad razonable, van a decir razonablemente está bien. ¿En función de qué? En función de los procedimientos de auditoría que ustedes van a aplicar.
¿Sí? Entonces, como el objetivo de los estados contables es proveer información patrimonial, económica y financiera para la toma de decisiones, y eso existe un montón de razones que hace que una persona dudaría en tomar esas decisiones sobre unos estados contables sin auditar, la figura que daría una solución bastante acertada, o no, eso me dirán ustedes, es un auditor externo realizado por un contador público independiente. Como habrán visto, varias veces de que empezamos las clases, hablamos del contador público independiente, que va a ser objeto de próximas clases, donde vamos a explicar claramente qué sería un contador público independiente. Pero básicamente es un contador que no trabaja en la empresa, que no es pariente de ningún directivo de la empresa y que no tiene otras faltas de independencia que después vamos a enumerar o vamos a analizar en profundidad, pero que respondiendo dos preguntas típicas. Yo acá me tengo que imaginar todas las preguntas que ustedes se están haciendo porque no estamos digamos, no estamos cara a cara. Pero la primera pregunta que seguramente ustedes se están haciendo es, bueno, pero ¿quién elige el auditor? ¿Sí? ¿Quién elige el auditor? El auditor elige la empresa. ¿Sí? El auditor elige la empresa. No es que existe una institución que cuando una empresa quiere contratar a un auditor, se sortea así tipo el perito de la justicia para que actúe como perito. No, es la propia empresa la que contrata el auditor. ¿Quién paga la auditoría? Y acá es donde viene el tema que habíamos hablado ayer de la relación tripartita, porque en realidad el usuario, el que se beneficia con el servicio de la auditoría, no es el que paga. El que paga es el emisor de los estados contables. Y el que se beneficia con la información confiable son los usuarios, que son personas distintas al que paga, digamos, ¿sí? Entonces, si por ahí se habían planteado las preguntas, el contador el auditor elige la empresa y el pago de los honorarios la realiza la propia empresa. ¿Se entendió hasta acá? A ver si tengo chat. Acá parece que hay una pregunta. ¿Siempre elige la empresa o hay casos que no? Siempre elige la empresa. A ver, vamos a pensar si hay algún caso. A ver, Ale, Fernando, ¿me ayudan? Me parece que no. No existe caso donde... Porque las otras instituciones sería una intervención judicial, sería alguna otra institución, pero la auditoría de estado contable siempre elige la empresa. ¿Sí? No conozco caso o actividad o reglamentación que le indiquen... lo único, o sea, obligación no hay, pero lo único podría llegar a ser, viste, así alguna sugerencia en el caso de una controlada, una cosa así, una sociedad controlada que... Claro, en el caso de una sociedad controlada, le pueden sugerir a la empresa controlada que tenga el mismo auditor que la controlante, digamos. Pero de todas maneras tiene la libertad para elegir el que Exacto. quiere. Pero lo que yo estaba pensando, que es interesante la pregunta, en los otros servicios de auditoría, en los otros servicios, por ejemplo, los otros encargos de aseguramiento, puede ser que un tercero contrate a un auditor para que le haga un informe sobre un determinado tema de la empresa. Pero en ese caso, no es una auditoría de estado contable. Lo que yo estoy hablando acá es de la auditoría de estado contable y en este caso sí, siempre el participante es el que elige la auditoría, es el usuario. ¿Los usuarios podrían elegir el auditor? No, en la auditoría de estado contable no. Los usuarios pueden elegir el auditor en otros tipos de actividades que vamos a ver más adelante. El auditor puede ser designado por la asamblea, puede ser aprobado por la asamblea, puede ser aprobado por el directorio. Hay empresas que tienen comité, o sea, cuando hablamos de grandes empresas, por ejemplo, de Estados Unidos, a lo mejor empresas que cotizan en bolsa en Argentina, hay un comité de auditoría, ¿sí? O sea, dentro de los accionistas, hay un grupo que conforma un comité de auditoría y es el que designa la auditoría y el que tiene relación con los auditores. En lo que sería, volvemos al misionerismo puro, la empresa acá, ustedes van, de mañana cuando salen a la calle, va a ser la empresa la que le llame a ustedes para que le figure como auditor.
En el caso de empresas, Arcor, por ejemplo, es una empresa multinacional, porque Arcor creo que tiene domicilio en Brasil ya y tiene sucursales acá. En ese caso, normalmente ese tipo de empresas son auditadas por grandes estudios contables, como es Price, como es Deloitte y como es Ernest no sé cuánto. Ahora quedan 4 grandes estudios. Después le voy a pasar algún artículo que tenga que ver con los grandes estudios contables. Muy bien, Ale, Ernest & Young. Y entonces, en ese caso, cuando tienen sucursales en varios países, el auditor es el mismo estudio que tiene distintos países. Por ejemplo, Price está en todo el mundo, Deloitte está en todo el mundo y no tiene problema. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Se entendió? Muy bien. Y efectivamente, como decían anteriormente, el auditor es pagado por la propia empresa. La pregunta que va a ser resuelta en próximas clases de independencia es si paga la empresa no va a afectar la objetividad. Y no, se supone que somos profesionales, que tenemos una formación profesional que antepone el interés general de la comunidad a los intereses particulares del profesional, que está reglamentado con un código de ética, que tiene una norma legal que regula el ejercicio de la profesión. Por lo tanto, el hecho que le pague la empresa no va a afectar tu independencia. Vamos a ver en la próxima clase algunas otras vamos a ahondar bien en el tema de la independencia porque es la base para tener un cliente. ¿Sí? Bueno, una vez que ya estamos todos de acuerdo que la auditoría es necesaria, ¿sí? Y tiene que estar convencido por 2 razones. Una, porque yo soy el profesor de auditoría. 2, porque a ustedes les conviene tener trabajo de auditoría porque van a cobrar y si no están convencidos ustedes, difícilmente le van a poder convencer a una empresa. La auditoría, no hay muchas normas, no hay una norma general que obligue que todo estado contable tenga que ser auditado. Pero sí hay un montón de normas, que también vamos a ver en las próximas clases, que hace que en definitiva casi todos los estados contables tengan que ser auditados. Por ejemplo, los estados contables no dicen que tenga que ser auditado de una sociedad anónima, pero todos tienen una cuenta en el banco. Y el 99% autoriza giran descubierto, y no, ni siquiera que giren descubierto, solamente para llevar una chequera, le van a pedir los estados contables, ¿sí? Y le van a pedir estados contables auditados. Quiere decir que, independientemente si haya leyes que reclamen o no, la realización de la auditoría, la necesidad de los usuarios, explicada en la filmina anterior, hace que el auditor sea necesario, ¿sí? Gracias a Dios. Entonces, como existe la auditoría y ustedes a partir de hoy están convencidos que un estado contable sin auditoría no sirve para nada, estamos todos de acuerdo de acá en adelante que la auditoría es muy importante. Entonces ahora lo que nos queda entender es de qué se trata la auditoría. Por supuesto, en un largo camino de un cuatrimestre. Habíamos dicho en la clase anterior que la auditoría es el examen de los estados contables, que esto era la acción, por parte de un contador independiente, que era el sujeto, al emisor, quien tiene el propósito de emitir una opinión técnica, dictamen. Esa opinión técnica, una opinión y dictamen son sinónimos en auditoría. El dictamen se refiere a la opinión. Después, más adelante, ustedes van a estudiar que hay informes sin opinión, ¿sí? Cuando ustedes no pueden saber si están bien o ni si está bien ni si está mal, hay un tipo de opinión hay un tipo de informe que no tiene opinión o dictamen. Antiguamente, acá sí que me agarra el viejazo, pero yo no lo viví, pero sí lo estudié, los informes se llamaban dictamen de auditoría, ¿sí? Después, como se dieron cuenta que había dictamen, que significa opinión sin opinión, se cambió por el nombre de informe de auditoría. Ahí sí que me transporté 35 años en el tiempo, pero bueno, yo leí eso, no es que vivía en esa época. Y lo que el auditor dice es... No, vale, yo estudio la historia de lo que damos, no es que yo viví la historia. O sea, todos sabemos quién es San Martín, pero no vivimos la época de San Martín. Yo no viví la época de los dictámenes, a mí me contaron. Yo nací con la RT
7 y la RT7 ya hablaba de informe del auditor. Así que, y el ITCP, ahí sí no vamos a entrar a hablar porque ahí ya me siento, ahí sí que ya voy a ser una momia de Egipto, digamos. Bueno, y el objetivo de esa opinión es decir si los estados fueron preparados de acuerdo con ciertas normas contables. Ciertas normas contables es lo que nosotros no vamos a estudiar en el cuatrimestre porque las normas contables habíamos dicho que, digamos, es la condición, lo previo a la materia. Otra definición parecida es la realizada por un contador, quien basado en el trabajo de autoría realizado, ahí está, es la realizada por un contador. Primer tema, el auditor tiene que ser contador. No puede ser administrador. El auditor de estados contables. Estamos hablando, fíjense que acá arriba dice auditoría de estados contables. Recuerden que había distintos tipos de auditoría. El auditor de estados contables tiene que ser un contador. ¿Sí? No hay vuelta. Después, en la próxima clase, cuando empecemos la condición básica para el ejercicio de la auditoría, vamos a ver que la resolución técnica dice que el auditor tiene que ser un contador. Y en basado en el trabajo de autoría realizado. Quiere decir que en este sencillo y emotivo acto, ustedes aprenden que la firma del contador no se presta. Es casi como la copiada de los exámenes. O sea, el alumno no se tiene que dejar de copiar. ¿Por qué? Porque al alumno le costó estudiar. ¿Por qué un alumno que estudia le va a resolver el parcial a otro que no estudió? O sea, yo a veces hago ese planteo. O sea, ¿por qué yo, que estudié la materia y que estoy resolviendo, me voy a arriesgar a que el profesor, como pasó en el cuatrimestre anterior, me ponga 1? En el cuatrimestre anterior se copiaron los alumnos y agarré, digamos, tomamos los 4 alumnos que se copiaron y sacaron 1. Entonces la pregunta es, ¿por qué yo que estudié y que me costó un sacrificio, le voy a regalar mi trabajo y voy a asumir un riesgo para el alumno que por H o por B no estudió? No sé, no entiendo, digamos. La verdad que no entiendo. En la auditoría pasa lo mismo. ¿Por qué yo, o por qué ustedes, cuyos padres han hecho un sacrificio económico incalculable para que ustedes puedan estudiar? Algunos del interior que vinieron a Posada, hay que pagar alquiler, hay que pagar luz, hay que pagar pasaje colectivo, hay que pagar internet, le tienen que pagar la fotocopia, hacen un trabajo, hacen un laburo fenomenal para recibirse de contadores. Después le van a prestar la firma a otro contador. No. Y van a asumir el riesgo que vamos a ver al final de la materia. Yo hablo de responsabilidad profesional al final de la materia porque me gusta que entendamos de qué se trata la materia para saber cuál es la responsabilidad, cuál es el castigo que voy a tener para cuando yo haga mal las cosas. ¿Por qué ustedes, que van con 5 años de estudio, están cansados, están saturados, le tocó una pandemia, o sea, es histórico lo que le pasó a ustedes, van el día de mañana a prestar la firma? Entonces, lo que ustedes tienen que aprender en este sencillo emotivo acto, y si algo le tiene que quedar claro, es que el informe del auditor está basado en un trabajo de autoría. No existe el préstamo de firma, no existe el amigo, así haya estudiado con ustedes los 5 años, no existe el préstamo, la firma a tu hermano que también es contador. O sea, si ustedes van a firmar algo, tienen que hacer un trabajo de autoría. Si ustedes después quieren regalar el trabajo, ya sería otra cosa. Tampoco estoy de acuerdo en que regale el trabajo, pero bueno, de última, si no quiero cobrar y a ustedes les sobra la plata, no cobren, pero tampoco estoy de acuerdo en que no cobren, porque en realidad al no cobrar lo que le están haciendo es sacando el trabajo a otro que sí quiere cobrar, digamos, y necesita el trabajo. Entonces, el trabajo, el informe o el trabajo de auditoría sin informe y el informe sin cobrar no existe. No existe. El decirle a un compañero, yo te hago el examen y o sea, yo hago el sacrificio, estudio, trato de resolver y encima le tengo que resolver al compañero y arriesgarme a que el profesor me ponga un 1, tampoco existe. No existe, digamos, no, es inentendible, digamos, ¿sí? Entonces le hago este paralelismo para que vean que en la vida siempre hay que hacer las cosas bien, digamos. ¿Por qué? Porque el día de mañana ustedes van a firmar. Ah, sí, era Fernando, mirá, Fernando es mi compañero como Fernando tiene que firmar el informe de la empresa del hermano y no puede por una cuestión de independencia, me dice, Fabián, firmame el informe y yo le firmo. No. Somos con Fernando re amigos, podemos tomar mate en la época post-pandemia, podemos comer asado, pero jamás en la vida, si el amigo se enoja, no era el amigo, ¿sí?
Si el amigo, cuando ustedes están tomando un examen, usted le dice que están concentrados en su examen y se enoja, no es tu amigo. O sea, el amigo no pide esas cosas, digamos. Menos si ustedes estudiaron con nosotros, digamos. Cualquier alumno de todos los años, yo les repito porque para mí esto es un tema clave, digamos. ¿Sí? Después el resto de la opinión, todo esto ustedes pueden leer en los apuntes y indudablemente mi idea no es la de leer la filmina porque eso ustedes no tendrían ningún valor agregado. ¿Cuál es el valor agregado acá? El valor agregado es saber que ustedes tienen que hacer el trabajo de autoría para expresar una opinión. Si no hay trabajo de autoría, no hay opinión. Y si emiten una opinión, tienen que cobrar. No existe el trabajo gratis. ¿Sí? ¿Está claro? Bueno. El trabajo debe ser efectuado de acuerdo con las normas de autoría correspondientes que vamos a ver en las próximas clases, que para nosotros son la resolución técnica 37, que es sobre la cual vamos a trabajar profundamente, pero además yo le incorporé un montón de normas internacionales de autoría como para que ustedes vayan conociendo. Yo creo que en un futuro, no sé si inmediato o un poco más mediato, las normas de autoría van a ser las normas internacionales de autoría. ¿Sí? Por lo pronto, las normas de autoría, según la resolución técnica 37, es un resumen de las normas de autoría, de las normas internacionales de autoría adaptadas a la Argentina. Lo que sí van a ver, y vamos a ver en la próxima clase, que en la Argentina hay empresas que hacen auditoría conforme a la resolución técnica 37 y hay empresas que hacen auditoría conforme a las normas internacionales de autoría, que son las NIE. ¿Sí? ¿Cuáles son las empresas? Ya vamos a ver, no se apuren, no voy a spoilear el final de la auditoría. Y el objetivo siempre es emitir el informe del auditor. Acá me parece que había algunas preguntas, voy a mirar el chat. ¿No? No. No hay pregunta, ¿no? ¿Quién controla el trabajo de una auditoría externa? Muy buena pregunta, Cristian. ¿Y quién controla el trabajo? Nadie. ¿Quién va a controlar el trabajo que ustedes hagan bien? ¿Quién? Entonces, entonces, Cristian, haces el trabajo pobre, haces 3 papeles de trabajo, ganas mucha plata, y ahora explicarle el día de mañana a un juez que a vos te tocó auditar Arcor, como decía, vamos a usar el ejemplo anterior, y tenés 3 papeles de trabajo. El último gran lío de, no sé, Alejandro, si vos te acordás cuál de los grandes estudios fue el que hizo el lío, se olvidó de circularizar. No fue el de Arthur Andersen, este fue de este año, que después le voy a poner el caso. Perdón, pensé que me hablaba de la historia. A ver, contá primero. No, el del año pasado, el que se olvidó de circularizar una cuenta corriente de $15.000 millones. Sí, ya te lo busco. Buscá un poquito ahí y vamos a decirle cuál es. Entonces, Cristian, el control en primer lugar es del propio contador. Nosotros vamos a ver en el transcurso de la materia que es todo un proceso. Primero vamos a ver la auditoría desde el punto de vista no de ustedes como un contador individual, sino vamos a ver como un gran estudio. Después ustedes cada uno va adaptando al nivel de actividad que tiene el día de mañana como profesional. Pero los propios estudios tienen mecanismos de control. Lo que hace un asistente, hay un encargado que revisa, hay un gerente que revisa, hay un socio que revisa, hay un socio ajeno al trabajo que revisa. En el estudio en Deloitte, por ejemplo, cada tanto viene el de Deloitte México, el de Deloitte España y revisa los papeles de trabajo y hay todo un mecanismo de control. No existen en la Argentina todavía mecanismos de control. En un momento se quiso poner que los consejos profesionales controlen los papeles de trabajo, puedan pedir los papeles de trabajo. Pero eso yo creo que no nos corresponde y además todavía no hay nada al respecto. Después vamos a ver el tema de control de calidad. Voy a ver si este año pues, nos da el tiempo de dar un poco más. La resolución técnica 34, si no me equivoco, habla de control de calidad de las normas internacionales de auditoría. ¿Sí? Pero vamos a ir viendo por el tiempo. Pero la verdad que contestando la pregunta de Cristian, el contador es el que es el responsable de hacer un buen trabajo. Y ahí, ¿cómo se controla? Y bueno, ustedes piensen que el día de mañana va a haber un juez, que es abogado, no es contador, que no entiende nada por qué se circularizó
a un cliente y por qué no se circularizó a otro cliente. Lo que vamos a ver en ese proceso de auditoría, que el auditor va a ir documentando en lo que se llama papeles de trabajo antiguamente y documentación del encargo a partir de ahora, va a ir documentando el trabajo realizado. Todo eso, ¿quién se va a controlar? Autocontrolar el profesional. Bueno. Por lo tanto, si nosotros pensamos como la auditoría como un proceso de formación, digamos, de opinión, o como un proceso en la formación de una opinión o de un juicio, el contador debe reunir elementos de juicios válidos y suficientes que respalden su opinión relativa a la información presentada en los estados contables objeto del examen. ¿Qué quiere decir eso? Que el auditor tiene que investigar. Si ustedes dicen que la empresa tiene 100 pesos en caja, ustedes tuvieron que haber hecho trabajo para validar o para reunir elementos de juicio, que era lo que habíamos dicho anteriormente, para obtener evidencia que esos 100 pesos existen. Por ejemplo, hacer un arqueo. Voy a un arqueo y sé que los 100 pesos existen. Como es fácil evaluar, sé que 100 pesos en moneda nominal por ahora valen 100 pesos. Digamos, el día de mañana no sé si ya nos van a desafiar pero por ahora vale 100 pesos, un peso vale 100 pesos y hay que contabilizar en esa moneda. Como la contabilidad argentina es en pesos, es fácil de medir. Entonces, el contador, relativo a la información que está presentada en los estados contables, es decir, si el estado contable dice que tengo un solo activo, que es caja, que son 100 pesos, ustedes con un arqueo, que sería el procedimiento de auditoría destinado a reunir elementos de juicio válido y suficiente, ¿es válido? Sí, porque recuentan y la persona que tiene la plata generalmente es el dueño, y es suficiente porque sí que más necesitan, digamos, ya está. De todas maneras, los elementos de juicio válido y suficiente, eso vamos a hablar muy en detalle. Cada palabra que yo le voy explicando acá, vamos a hablar muy en detalle a lo largo de la materia. ¿Sí? Entonces el contador debe... Para reunir estos elementos de juicio, el proceso de la auditoría implica mínimamente desarrollar 3 etapas. Yo acá le aclararía que casi es la etapa que uno desarrolla en cualquier acción de acuerdo a lo que estudió en la materia principio de administración o en las materias de administración que existen en la facultad. Uno, en primer lugar, debe planificar. O sea, cuando ustedes van a estudiar la materia, ustedes van a estudiar la auditoría, por ejemplo, ustedes planifican. Supongo que habrán planificado, habrán dicho, bueno, este es el cuatrimestre, estos son los días de clase, estos son los días que yo voy a dedicar a subrayar el apunte, estos son los días que voy a dedicar a hacer examen, estos son los días que voy a ir repasando la materia para el día 28 de febrero poder ir a rendir y aprobar la materia. ¿Sí? Ustedes planifican la materia. Ahora, si ustedes empiezan, por ejemplo, si ustedes dicen hoy 28 empezaron a cursar impuestos, contabilidad pública, administración financiera, auditoría, seminario de aplicación, y como también ya tenían la correlativa, se inscribieron en principio o en economía y sociología de la organización, van a fracasar. ¿Sí? Van a fracasar porque indudablemente no van a cumplir el objetivo que es aprobar materia. O sea que ustedes, el auditor, al igual que ustedes en la vida, tiene que planificar. Si ustedes no planifican, ahora cuando empecemos a ver todo esto, imagínense ahí el compañero que dijo Arcor. Si ustedes tienen que auditar Arcor, imagínense lo que sería Arcor sin planificar. Imposible. ¿Sí? Entonces, el auditor lo primero que va a hacer es planificar cómo va a ser para llegar a la conclusión del examen. El segundo punto es ejecutar lo planificado. Es decir, bueno, si yo dije que iba a hacer un arqueo, tengo que ir a hacer arqueo. Si yo dije que iba a hacer un inventario, tengo que ir a tomar el inventario. Si yo dije que iba a circularizar a un tercero, tengo que hacer un tercero. Si yo dije que iba a leer un acta de directorio, tengo que ir a leer el acta de directorio. Y así hasta estar en condiciones, como dice acá, hasta que reunir todos los elementos de juicio y valor suficiente para emitir el informe. ¿Cuál es el informe? El tercer punto que está acá, que dice conclusión del examen. Cuando yo estoy seguro que puedo decir que los estados contables son razonables, termina la auditoría. Obviamente que la auditoría, ustedes tienen un plazo desde que le contratan y de que cierre el ejercicio y tienen que emitir el informe. No es que ustedes, el informe después, el proceso de auditoría va a ser infinito hasta el día que ustedes estén razonablemente seguros, ¿no? Ustedes,
Ahí Fernando me ayuda. Impuesto hay que liquidar el día 20 del cuarto mes o quinto mes. Cuarto mes, ¿no? Quinto, pero la asamblea hay que llamar el cuarto mes. Por lo tanto, si la asamblea hay que llamar el cuarto mes, el directorio se tiene que reunir el tercer mes para tratarla. O sea que ustedes antes de marzo, la empresa cerró ejercicio el 31 de diciembre, antes de marzo tienen que presentar el informe. En una empresa multinacional, así como decían ustedes, por ejemplo, el caso de Arco, que era otra empresa, creo que yo dije el otro día Cinsano, ellos hacen un consolidado a los 8 días de cerrado el año. Y ese consolidado tiene que ser auditado. Entonces, en la planificación, yo tengo que anticipar todo lo que pueda para poder cumplir los 8 días de emisión del informe. Después vamos a ver, hay todo un capítulo de planificación o de contrato de auditoría, cómo influye el tema de que le pidan a ustedes un periodo muy corto para auditar. A ver, va a ser. Por último, sí, ahí ya voy así de descanso y voy a explicar. Las NIAs requiere que se identifique y valore los riesgos de incorrección material. Vamos a ver en la auditoría que la palabra riesgo le va a perseguir hasta el fin de la materia, que todo lo que ustedes hagan es en función del riesgo. ¿Sí? Es decir, ustedes van a hacer algo si hay un riesgo que esté mal. Si no hay riesgo que esté mal, no van a hacer algún procedimiento de auditoría porque es tirar plata, digamos. Si el riesgo de que la caja esté mal, porque la caja cuenta el tesorero, que es cuenta el tesorero que hay un encargado, cuenta el tesorero, recuenta el contador que es independiente del sector de tesorería, recuenta la auditoría interna, ustedes pueden decir qué riesgo hay de que la caja esté mal. Ninguno, no hago ningún procedimiento. Entonces le estoy hablando en líneas generales, después vamos a ver bien cómo funciona el tema. Y lo otro es que cuando voy a hacer riesgo es que el error esté mal. Si ustedes tienen un fondo fijo de 5.000 pesos y no, ¿cómo se llama? No quieren hacer un procedimiento para validar 5.000 pesos, el error no va a ser, el error o incorrección es lo mismo. Ahora vamos a ver una filmina específica de esto. Y material se refiere a significativo, que es un concepto que también está en la resolución técnica de 16 y que vamos a ver ahora a continuación. Quiere decir que yo voy a hacer algo siempre y cuando exista un riesgo que ese algo esté mal y que ese algo que esté mal sea significativo, sea importante. Si no, no. Y la NIA también requiere que obtenga evidencia de autoría suficiente y adecuada, que es lo mismo que está acá arriba, y que se forme una opinión, que es lo que está acá. ¿Sí? Lo que les pongo a modo ilustrativo lo que dicen las NIA para que ustedes vean que con otras palabras dice lo mismo que dice la resolución técnica. Sí, Ale, ahí descanso. Puse en el chat para que vean, hay dos notas. Una que caso que vos comentabas, que fue una noticia de este año, y la otra que es una nota también del mismo diario, esto del portal Infobae, que ordenan a las 4 grandes separar los negocios que pudieran tener de tipo comercial de lo que son sus firmas de auditoría. Son dos notas, son resúmenes, son de diarios, pero bueno, por lo menos como una referencia para saber que se cuecen habas en todos lados y que uno tiene que hacer su trabajo con responsabilidad, bueno, tienen ahí ejemplos. Big Four, para los que sabemos inglés, significa... Las 4 grandes. Para los que tenemos un gran conocimiento del inglés, digamos. Exacto. ¿Y por qué le pide separar los negocios de auditoría de los otros negocios? Porque en un determinado momento las empresas empezaron a facturar más como negocios, en negocios de prestación de servicios, ¿sí?, que de auditoría. Entonces era más importante lo que prestaban de servicio que el ingreso que percibían por la auditoría. Y eso, ¿qué es lo que hace? Hace caer la independencia. Ya no me conviene tanto, ya no soy tan independiente, sino que ya empiezo a tener interés en que la empresa funcione bien porque quiero seguir cobrando los suculentos honorarios de otro tipo de servicio. Creo que, si no me equivoco, esta nota se refiere a ese tema.
Bueno, perfecto. Ahí tienen para copiar en su navegador. Y el escándalo de Wirecard, creo que es el que se olvidó de circularizar el banco, sí, las cuentas bancarias, sí. Bueno, 15.000 millones de dólares tampoco era para sí, era un numerito. Era un numerito. Entonces, sí. Al juez, que un poco contestando lo que preguntó Cristian hoy, al juez es fácil decirle que uno no circularizó un banco donde tenían 100 pesos o un fondo fijo de 100 pesos. Ahora, ¿cómo le explicamos al juez que decidimos no circularizar 15.000 millones? Es complicado. Bueno. ¿Alguna otra pregunta hasta acá? ¿Vamos bien? Ok. Bueno, cualquier cosa, vayan preguntando, no se queden con las dudas. Vamos a intentar. Lo que no se asusten, porque eso que aparece después, por ejemplo, la definición de autoría, vamos viendo partecita por partecita a lo largo de la autoría. O sea, por ejemplo, el auditor es contador público independiente. En próximas clases vamos a ver todo lo que se entiende por contador público independiente. Tiene que hacer un examen de la autoría. Vamos a hacer todo lo que en qué consiste el examen. Tiene que ser un informe, vamos a ver todas las características de un informe. Así que no se asusten, empiecen a leer la materia, porque ni bien terminemos mañana el capítulo 2, se levantará el primer ejercicio teórico para que ustedes vayan resolviendo. Bueno, para realizar el proceso de autoría, y acá está la cuestión clave de la autoría, vamos a analizar 3 temas. Los estados contables desde el punto de vista de las afirmaciones. Los estados contables tienen afirmación. Dice que tiene determinada cantidad de activos, que tiene pasivos, que tiene un patrimonio neto. Inclusive, después más adelante vamos a ver cuando clasifiquemos las afirmaciones que tiene hasta afirmaciones implícitas. Digamos, si no existe ni un juicio en el pasivo, en realidad los estados contables están afirmando que la empresa no tiene juicio. O sea que las afirmaciones no solamente son de tipo explícita, que hasta les diría que son las más fáciles de auditar, sino que hay implícitas que también están afirmando. Si ustedes no tienen una previsión para despido, quiere decir que la empresa está afirmando que no piensa despedir a nadie. Lo cual ustedes tienen que validar las empresas, las afirmaciones explícitas, pero también validar las afirmaciones implícitas. Cada afirmación, que vamos a ver más adelante, si nosotros nos paramos del otro lado, si me paro del lado de los estados contables, son afirmaciones de los estados contables. Y si me paro del punto de vista de la autoría, esas afirmaciones constituyen un objetivo del examen de la autoría. Y el tercer punto, que un poco es casi lo mismo que los objetivos, es un enfoque de correcciones potenciales, que es más lo que tiene las NIA, que es un poco parecido a lo anterior, pero que también lo vamos a ver porque por ahí es interesante. Afirmaciones incluidas en los estados contables. Los estados contables tienen afirmación de existencia. Por ejemplo, dice, existen 100 pesos en caja, existen 1.000 en saldo en el activo en la cuenta bancaria. A ver si puedo sacar acá. Era todo. Un segundito que quiero silenciar porque no estoy... Está por acá loco un ruidito. Bueno, como les decía, los estados contables constituyen muchas veces, sobre todo el estado de situación patrimonial, tiene muchas afirmaciones de existencia. Existe, tanto en caja, existen mercaderías por 1.000 pesos, es una afirmación, existe un rodado, cuyo valor residual es 150.000 pesos, existe un activo, un valor de marca registrado por tanto, existe una deuda con un proveedor de tanto, existe un resultado acumulado no distribuido de tantos pesos, son todas afirmaciones, digamos, ¿sí? Entonces, esas afirmaciones son las que el auditor después, en definitiva, son las que tiene que comprobar. Y el patrimonio neto, el estado de resultado y el estado de origen de aplicación de fondos, además de tener afirmaciones de existencia, porque el estado de resultado no, el estado de resultado tiene solamente de ocurrencia o acaecimiento. El de patrimonio neto y el estado de origen de aplicación de fondos, estado de origen de efectivo de caja, de flujo de efectivo, tiene
afirmaciones de existencia y también afirmaciones de ocurrencia. ¿Por qué dividí esto? Porque la existencia es lo que existe al cierre del periodo y la ocurrencia o acaecimiento es lo que ocurrió durante el periodo. Y la afirmación es que una transacción o suceso tuvo lugar en el periodo bajo examen. Por ejemplo, el rubro venta. El rubro venta no se refiere a que el día 31 de diciembre existen 100.000 pesos de venta. Dice que las ventas del periodo del 1 de enero al 31 de diciembre fueron 100.000 pesos. Lo que está hablando es una acumulación de transacciones. Lo mismo las compras, lo mismo los gastos de luz o el gasto de publicidad o cualquier otro concepto que esté incluido en el estado de resultados. Las compras no están en el estado de resultados, pero la cuenta compra es una acumulación de movimientos. Cuenta compra que rara vez utilizan los alumnos de nuestra facultad, pero existe. Entonces, la afirmación, en primer lugar, tenemos que verificar que el emisor de estado contable realiza afirmaciones de existencia o afirmaciones de ocurrencia o acaecimiento. ¿Estamos? Segundo punto. Esas afirmaciones tienen que ser de propiedad del ente, tienen que pertenecer al ente. Pertenecer no es en el sentido de, obviamente, que ustedes bien saben, no es en el sentido jurídico, digamos. O sea, lo que se registra como un activo no necesariamente se tiene que tener la propiedad legal la propiedad legal del activo. Por ejemplo, en el caso de determinados contratos de arrendamiento de leasing de bienes de uso, cuando la entidad es titular o controla los derechos sobre el activo y a su vez los pasivos constituyen obligaciones para la entidad, tiene que registrar el activo y tiene que registrar el pasivo. Quiere decir que en un contrato de arrendamiento, la empresa no tiene la titularidad del bien. Lo va a tener el día que termine el contrato, termine de pagar y ejerza la opción de compra. Mientras tanto, controla los derechos y lo más probable es que se quede con el bien al finalizar el pago. Entonces, la propiedad se refiere a eso, ¿sí? Por ejemplo, si era muy común en una época, uno por ahí audita una SRL y se puede encontrar con que está registrado un auto y cuando uno mira el título de propiedad, mira el certificado de dominio, resulta que está a nombre del socio. Si está a nombre del socio, no es de la empresa, es del socio. O sea que lo que está registrado en una empresa tiene que ser a nombre de la empresa. De hecho, hoy con las regulaciones impositivas creo que se da menos, uno no puede registrar una factura de un gasto a nombre de otra persona que no sea el titular no sea la empresa. O sea, yo no puedo llevar un comprobante de Fabián Esquivel a la empresa donde trabajo. No, es un gasto, no, eso no se puede registrar como gasto. Se podrá registrar como retiro, se podrá registrar, no sé, de alguna otra forma, pero no es un gasto de la empresa porque ya la impositivamente. Entonces esto se da poco, digamos, como diría Alejandra, no me tiene prohibido decir, hace 30 años, dentro de un estado de resultado había un festival de factura de todo tipo y color, digamos. Cuando empecé, Ale, no te quiero ni decir cuando estaban los factureros adentro de los cajones y bueno, y ahí se iban llenando en función de lo que se gastaba, digamos, qué sé yo. Pero bueno, las cosas cambiaron en ese sentido para bien y hoy la influencia de las normas impositivas hace que también la auditoría en ese sentido esté más tranquilo que la mayoría de los gastos que estén en la empresa seguramente van a ser a nombre de la empresa. Pero eso no quiere decir que no tengan que verificar. Además, cuando uno emite los estados contables está diciendo que está íntegro. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que debería registrarse se registró. Todas las ventas que deberían registrarse se registraron. Todos los gastos que deberían registrarse se registraron. Todo el activo que tiene la empresa es decir, que no hay omisión de activos, ¿sí? Entonces, cuando yo digo que los activos son 10 millones, quiero decir que eso estoy afirmando que es la integridad, que es todo lo que yo tengo que tener. Le corresponderá al auditor determinar que sean 10 millones y no que sean 15 o que sean 8, digamos. O sea, el auditor cuando empieza a trabajar no sabe si los 10 van a terminar siendo 10. Lo que estamos parados nosotros acá es, si ustedes toman un estado contable, va a ser un estado contable de Internet, tiene un montón de esas afirmaciones, de que algo existe, de que algo ocurrió en el periodo, de que todo eso que está ahí pertenece a la empresa. Mucho
de forma legal y algunos no, como por ejemplo el caso del leasing que le había dicho, y que todo lo que debía registrarse se registró. Por ejemplo, lo que habíamos visto cuando empezó la clase, el pasivo que tenía que registrarse se registró. ¿Sí? No quiere decir que ese había que registrar, digamos. Digo, por ejemplo, si ese hubiera que haber registrado, estaba registrado. Si una partida, una vez que yo digo que la partida existe, que pertenece al que está integrado, también estoy afirmando que la medición contable está bien. Cuando yo digo que tengo en caja 1.000 pesos, es porque tengo un billete de, era el 1.000 pesos, era un hornerito. O tengo 10, ya no me acuerdo cuál es, tengo 2 jaguareté o tengo 10 billetes de 100 pesos. ¿Sí? Entonces, cuando estoy hablando de que existe algo, ese algo tiene que estar medido. ¿Por qué? Porque todo está medido a valores apropiados de acuerdo a las normas contables y traducido a pesos, digamos, porque en realidad la contabilidad no maneja peso para la caja y dólares para los dólares y unidades para las mercaderías. Maneja pesos para todo. La unidad común, la unidad de medida es el peso, digamos, ¿sí? En peso, en múltiples. Yo supongo que ahora ya vamos a empezar múltiples, porque si no los estados contables van a ser una cosa impresentable. Esa medición contable también vamos a ver en el futuro, y ustedes lo tienen que ir repasando a medida que van viendo los rubros, por lo menos las mediciones generales de cada uno de los rubros. Hay rubros con pocos problemas, por ejemplo, caja de banco no tiene ningún problema, y otros rubros, y a partir de ahí hay muchos rubros donde ya empieza. Caja de banco hasta relativamente, porque ya si uno dice la moneda extranjera, le toca medir la moneda extranjera entre las PASO y la elección general, le regalo qué valor tenían que poner, digamos. Pero bueno, en líneas generales es bastante claro. Y después todo el resto de las partidas tienen problemas de medición, ¿sí? Lo que la empresa tiene que hacer, porque recuerden que acá estamos desde el punto de vista de la empresa, es medir todas las partidas a valores apropiados de acuerdo a las normas contables. No o sea, y esas normas contables tienen distintas alternativas, como habíamos dicho. Por ejemplo, un rodado, la empresa puede decidir evaluar por línea recta o puede decidir evaluar por unidades, por kilómetros recorridos. Como las dos cosas lo permiten las normas contables, no hay problema, elegirá una y a partir de ahí irá midiendo, ¿sí? Además de que exista, que pertenece al ente, que esté todo registrado y que esté bien medido, todo hay que exponer adecuadamente. Para eso existen las normas de exposición. Y las normas de exposición que hay para sociedad anónima, hay para asociaciones civiles sin fines de lucro, hay para cooperativas, hay para empresas agropecuarias y alguna otra que se me puede estar escapando, tiene que estar adecuadamente, o sea, yo el activo no lo puedo presentar primero lo inmovilizado o primero el activo no corriente y después el activo corriente. A mí me gusta que sea así, vamos a suponer que me gusta que sea así, pero no puedo hacer porque las normas contables dicen que la organización del activo va desde lo más líquido a lo menos líquido. Por lo tanto, no puedo. No puedo no discriminar en activo corriente y pasivo corriente, pues la norma contable dice que el activo se tiene que discriminar en corriente y no corriente. O sea que yo no puedo poner todo sin discriminar, porque a mí la verdad que no me gusta, me parece que es una información que no es útil. No puedo. Las normas contables dicen que tengo que separar en corriente y no corriente. Quiere decir que cuando uno va a emitir los estados contables, generalmente lo debe hacer en función del marco de información contable que está aplicado. La mayoría de las empresas que nosotros vamos a ver acá, vuelvo a insistir, el misionerismo puro, van a ser con las normas de las resoluciones técnicas. Algunas van a ser con las cooperativas, porque en Misión hay muchas cooperativas, y algunas van a ser con las asociaciones civiles, porque también en Misión hay muchas asociaciones civiles. Probablemente no le toque una Comisión Nacional de Valores por ahora, espero que algún día sí, solo que el día que tengan un cliente en la Comisión Nacional de Valores no se olviden de la cátedra y nos llevan a todos a trabajar ahí. Pero, en definitiva, siempre tenemos que cumplir la norma de exposición de la empresa que nosotros estamos ubicando. ¿Sí? Eso serían las afirmaciones. Hay otras dos afirmaciones que dice considerar implícito para algunos autores. Yo digo que está implícito. Yo digo que si el bien existe, pertenece al ente, no se ha omitido ninguno, está bien medido, está expuesto, está todo. Pero algunos hablan de exactitud o precisión referido a que los importes y otros datos referidos a las transacciones y sucesos registrados fueran anotados apropiadamente.
Y en realidad para mí esto está en la medición contable, digamos. O sea, se supone que si está bien medido, es exacto el importe, digamos. Me parece a mí. Probablemente eso no es una cuestión nomás de gusto. Y la otra que me parece que nos salió en la filmina acá se refiere al corte. Nosotros vamos a ver que el corte es le indica todas las operaciones que tiene que registrar. Cuando nosotros vamos al corte recibo y decimos el último recibo emitido es el número 100, quiere decir que del primer emitido en el ejercicio al número 100 tiene que estar contabilizado en este ejercicio. Eso es lo que da el corte. El corte es lo que indica dónde termina un ejercicio y dónde empieza el otro ejercicio. Vamos a ver hasta el cansancio el tema del corte. Yo creo que el corte, si existe, pertenece al ente y está íntegro, el concepto de corte está implícito en esas tres definiciones. Pero si ustedes encuentran por ahí algún libro donde le dice que también es del corte, no hay problema. ¿Sí? Entonces, como dijimos que el objetivo de una auditoría es aumentar el grado de confianza de los usuarios de los estados contables, esto se logra mediante la expresión por parte del auditor de una opinión si los estados contables han sido preparados en todos sus aspectos materiales de conformidad con marco de información aplicable. ¿Qué quiere decir eso? El auditor lo que tiene que verificar es todas estas afirmaciones y decir que esas afirmaciones van a ver ahora que le va a ayudar a realizar el trabajo de la auditoría y decir que esos estados contables en todos sus aspectos materiales, vuelvo a decir lo mismo, material es importante, material es significativo, material significativo o importante es lo mismo. Le diría que materialidad viene de los principios contables generalmente aceptados, pero yo creo que ahí Alejandra me corta el micrófono y me echa de la cátedra. Pero realmente... No. No digo eso. Yo estudié, Ale, no es que viví los principios contables generalmente aceptados. Yo también lo estudié. Tengo el libro de Fowler que así lo atestigua. Como es la Asamblea Nacional de Graduados del año 63. Sí, señor, año 69. Sí. Pero bueno, no van a creer que nosotros en esa época nacimos, nosotros estudiamos, digamos, no lo vivimos. Pero en esas normas, el principio se llamaba significatividad y entre paréntesis decía materialidad. Y la misma definición que ahora, por supuesto, dice la resolución técnica digital. Olvídense de todo el viejazo ese que dijimos, no nos den bolilla, es parte de la anécdota y la historia de la profesión, pero muchas veces es importante saber de dónde uno viene, digamos, de dónde se originan todos los temas contables. Pero tenemos que saber de dónde venimos para saber a dónde vamos. Pero nos deja viejo de todas maneras, así que vamos a tratar de evitar este tipo de comentarios. Sí. Bueno, entonces, en general, vamos a decir que el objetivo de una auditoría es aumentar el grado de confianza, pero esto parece como un objetivo demasiado amplio, demasiado poco medible, digamos. O sea, ¿cómo hacemos para aumentar el grado de confianza? Bueno, ahí tenemos que aplicar lo que dice ahí en particular. Verificamos la aplicación de las normas vigentes, lo cual va a implicar para cada partida que no existan problemas de inclusión, que no existan problemas de medición y que no existan problemas de exposición. Quiere decir que lo que el auditor va a decir es verifico que las partidas existan. Verifico que las partidas corresponden al ente, que sean de propiedad del ente o que tenga el control del activo. Verifico que no se ha omitido ninguna partida. A su vez, una vez que tengo las partidas, no tengo problema de inclusión, tengo que verificar que la partida esté bien medida. Por ejemplo, en el caso de una moneda extranjera, tendrá que verificar que esté evaluado al tipo de cambio comprador al cierre de los estados contables. Y por último, tengo que ver que esté bien expuesto. Tengo que ver que la empresa ha ordenado adecuadamente y ha agrupado según lo descrito en las normas contables profesionales de exposición. En las próximas clases, cuando veamos el capítulo 2, vamos a hacer un repaso de cuáles son todas las normas, cuáles son las normas de exposición, cuáles son las normas generales, cuáles son las normas de medición. Quiere decir que, si ustedes ven todo esto, que son afirmaciones de los estados contables, visto del otro lado, ahora nos ponemos el problema del auditor, lo que tenemos que hacer es verificar que todo eso se cumpla. Es decir, verificar que la moneda extranjera exista, verificar que esa moneda extranjera compró la empresa. O
sea, no compró ni un colero, ni colero virtual, ni nada, que fue a la empresa y compró. Está el comprobante de que compró. Que no se ha omitido que esos dólares que figuran ahí son los dólares que existen. No existen más dólares que los que están ahí. Esos dólares han sido evaluados el tipo de cambio comprador al cierre del ejercicio, que es un valor representativo del dólar. En Argentina es difícil de comprobar, pero bueno, es así. Generalmente, después vamos a ver que por influencia de los impuestos y para no hacer muchas correcciones, la gente toma los valores casi que coincidan con los valores impositivos. Y problema de exposición, que esa moneda extranjera esté en activo corriente, porque en cualquier momento lo puedo vender y lo puedo usar para cancelar pasivo corriente. Este es el enfoque en las incorrecciones potenciales. Le voy a saltear por ahora, después por ahí más adelante volvemos. Es lo mismo, pero puesta de otra forma, digamos. Esto más puesto, como dicen las normas internacionales, los clasifican integridad, validez, registro, corte, y los divide en dos tipos. Los dividen en correcciones potenciales del proceso y registro de transacciones, o sea, por ejemplo, las ventas, los gastos, las transacciones que ocurrieron en el periodo, y después habla de incorrecciones que afectan a los saldos finales de la cuenta, y ahí incluye la evaluación de exposición. Todos los conceptos son exactamente lo mismo que nosotros vimos anteriormente, solo que puesto de otra manera. Yo les dejo ahí para que ustedes tengan a mano por si necesitan. Generalmente yo trabajo con estas 5, estos que está acá, digamos. Me dicen auditar un rubro y yo le voy a mostrar que ustedes el rubro que le digan con estas 5 cuestiones pueden auditar cualquier rubro. Y acá estaría un cuadro donde resumiría lo que nosotros estamos viendo. ¿Sí? Entonces dice que el contador, a través del desarrollo de su tarea, debe reunir elementos de juicio válidos y suficientes que permitan reparar las aseveraciones formuladas en su informe. Que es lo que vimos hasta ahora. ¿Cómo se logra eso? Mediante la aplicación de procedimiento de auditoría, que es lo que vamos a ver en próximas clases, todo el arsenal de auditoría que ustedes tienen. Lo que nosotros vamos a mostrarles es que ustedes tienen todo tipo de procedimientos: arqueo, confirmación, revisión de documentación, inspección ocular, van a tener lectura de acta, van a tener lo que se llama la carta, van a tener un arsenal de procedimientos, pero eso no significa que todas las veces y en toda la empresa van a aplicar todo. El trabajo de ustedes el día de mañana va a decir, bueno, de este arsenal y para esta empresa, ¿cuáles son los riesgos que tengo? Y en función de esos riesgos, ¿qué procedimiento voy a aplicar? Eso es el procedimiento de auditoría. Si ustedes entienden eso, entendieron toda la auditoría y prácticamente les sobra 14 semanas de clase. ¿Sí? Es decir, veo las afirmaciones, conozco todos los procedimientos, analizo las afirmaciones, analizo qué riesgo tengo, en función del riesgo diseño, planifico cuáles son los procedimientos que voy a aplicar, aplico el procedimiento y emito el informe. El problema de la auditoría es decir, lo que yo le decía ayer, si usted aplica millones de procedimientos, van a tener una auditoría antieconómica con poco riesgo. Y si ustedes aplican pocos procedimientos, van a tener una auditoría altamente rentable en la economía, pero con mucho riesgo. Lo que ustedes van a hacer es compatibilizar y ver qué es lo que van a aplicar en cada caso. Entonces, las afirmaciones son los que estaban en la primera filmina, decía afirmación: existencia, integridad, propiedad, medición, exposición, corte y exactitud. Una afirmación es que el inventario del balance existe físicamente. ¿Sí? Entonces, el objetivo de la auditoría sobre esa afirmación, que el inventario del balance existe, es comprobar que el inventario existe. ¿Cómo va a comprobar? Mediante un procedimiento de auditoría, en este caso, observar el conteo físico del inventario efectuado por la compañía. Después vamos a ver que el inventario, como yo le dije ayer, es parte del proceso de control interno, no es un proceso, puede ser un proceso de auditoría, pero antes que un proceso de auditoría es un proceso de control interno de la empresa. En este caso, de lo que sabemos hasta ahora, es decir, que para probar la existencia del inventario tendría que hacer un conteo físico. Para saber que los ingresos de integridad por toda la venta incluyen todos los ítems despachados a los clientes, lo que tengo que hacer es revisar la secuencia numérica de la registración de remite factura.
Si todos los despachos clientes se despachan con remito, tengo que mirar cuál es el último remito emitido. Esos son procedimientos de corte que uno tiene que hacer en la autoría, que después le vamos a enseñar cómo se hace. Tomo nota que el último remito emitido es el número 450 y lo que verifico después es que solamente hasta el remito 450 esté registrado. O mejor dicho, en este caso, como estoy queriendo saber la integridad, lo que quiero saber es que todos los registros, hasta el 450 creo que dije, están registrados. Y el 400, ¿por qué tiene que hacer esto? Porque si ustedes no hacen este procedimiento de corte, la empresa quiere aumentar sus ventas porque viene medio escaso y dejó 10 remitos sin emitir. Entonces, en ese caso, después rellena. O a su vez, emite un montón de remitos, pero entrega después del cierre. También puede. Bueno, todo eso es objeto de la autoría y es lo que vamos a tratar de explicar a lo largo del proceso. El inmueble es propiedad de la compañía. ¿Qué hay que hacer? Hay que leer la escritura, el contrato de compra, póliza de seguro y acta de compra. La medición, por ejemplo, los estados contables pueden afirmar que los créditos por venta están registrados su valor neto de realización, es en realidad su valor de recupero. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los créditos son cobrables. Por lo tanto, hay que revisar la antigüedad del crédito para evaluar la suficiencia de la previsión para deudores incobrables. Los créditos por venta parecen fácil evaluar porque uno puede decir, bueno, crédito por venta no tiene mucho secreto, pero sí, tienen muchas veces interés implícito y muchas veces tienen riesgo de incobrabilidad. Y los riesgos de incobrabilidad es, le diría, el principal índice de cocina de un balance. Si ustedes quieren manejar el resultado del balance, tienen la amortización, tienen la previsión para incobrable, la previsión para juicio, y con 4 o 5 cosas usted, es como dicen los viejos chistes, dice el contador cuánto quiere que dé el balance, ¿sí? Bueno, lo que el auditor tiene que hacer en su trabajo es que esa frase no sea cierta. El contador no puede decir que va a llegar a un resultado positivo o negativo porque hay un tercero que le está controlando. Entonces, cuando dice que los créditos de venta están registrados al valor de realización, yo le voy a revisar que los créditos son cobrables. La exposición es que las contingencias posibles están apropiadamente expuestas en nota de los estados contables. En este caso, se está refiriendo bueno, se puede referir a las dos cosas. Se puede referir a aquellas contingencias que están registradas o aquellas que no están registradas porque no cumplen las condiciones. En ambos casos, la descripción de la contingencia tiene que tener una nota en los estados contables. Lo que debo hacer es preguntar a los abogados respecto a estos litigios y evaluar que la información contenida en las notas sea suficiente para que el tercero pueda entender de qué se trata. El corte, que habíamos visto, es que las transacciones de venta se registran en el periodo correcto, es comparar la fecha de despacho con fecha de registración contable a las ventas ocurridas en los últimos días del ejercicio corriente y los primeros días del siguiente. Es parecido, fíjense que es parecido al tema de la integridad. Y la exactitud es que los créditos por venta reflejen transacciones basadas en precios y cantidades correctas que estén computadas adecuadamente. Comparar los precios de las facturas con la lista de precios vigentes y la cantidad con la nota de pedido y remito y recalcular el monto de la factura. Por eso, fíjense lo que dice acá, yo digo que si los créditos por venta están bien medidos, para mí ya cumplen la condición de exactitud. Pero en algunos libros y algunos autores ponen esto como dos cosas distintas. Uno que esté bien medido y otro que esté adecuadamente calculado. Tengo mis dudas, pero bueno, lo que abunda no daña, y ahí tienen un poco cómo funciona la auditoría. Entonces la auditoría funciona que a partir de una afirmación de los estados contables se convierte en un objetivo de auditoría con lo cual se aplica un procedimiento para verificar esa afirmación. En base a todo ese proceso de auditoría, nosotros vamos a emitir la opinión sobre los estados contables. ¿Se entendió? Fabián. Sí. Estoy contestando acá algunas preguntas en el chat, porque bueno, se ve que está muy buena la explicación, porque por las preguntas te das cuenta, así que yo creo que sí, que se va entendiendo. Bueno, está bien. Había un montón de preguntas, yo no vi todo eso. Pero bueno, si le fuiste contestando. De todos modos, si alguno quiere ampliar la pregunta o la respuesta, bueno, le escuchamos. Acá, ¿verdad? En
En el caso de que el auditor en su informe termine que no se regresa otra medida, el contador dependiente está obligado a ajustar los estados contables. Yo quiero tu filmina. Si el auditor en su informe está partiendo de... sí, ahí es lo que le preguntan lo que estaban preguntando en el chat, que me quedo con esta frase. El contador dependiente está obligado a ajustar los estados contables. Eso yo dije ayer cuando estamos empezando a explicar. El auditor no puede obligar a nadie, no puede obligar a la empresa a que haga determinado ajuste o no determinado ajuste. Sugiere, que es el proceso de lo que ustedes van a empezar la semana que viene cuando empiezan a ser prácticos, van a sugerir asientos de ajuste. Eso es independiente que la empresa acepte o no acepte. Si la empresa acepta, o sea, los asientos de ajuste generalmente se sugieren porque hay algo que está mal. Si lo que está mal se corrige, deja de estar mal, ¿sí? Entonces se elimina el error. Y si lo que está mal se sugiere y no se corrige, indudablemente va a tener un efecto sobre el estado contable. Pero para eso, quédese tranquilo que todavía nos falta un largo trecho para llegar ahí. Y eso es lo que le decía Alejandra, el informe con opinión calificada, es que le vamos a decir ni que está bien ni que está mal, le vamos a decir que está más o menos. Esto, ya en la próxima clase vamos a empezar a ver este tema. Pero lo que es importante es que el dueño de los estados contables es la empresa y es la que establece las políticas contables, es la que dice cómo se hacen los estados contables y es la que emite y es responsable de los estados contables. El auditor es responsable de hacer el trabajo conforme a las normas de auditoría y emitir un informe conforme a las normas de auditoría, ¿sí? Las dos cosas, los estados contables y el informe, van juntos. Cuando uno contrata un auditor, lo más lógico es que uno quiere que el informe salga limpio. Al salir limpio, lo que se llama una opinión favorable, es más lindo, digamos. Pero no quiere decir que haya casos. O sea, por ejemplo, si la evaluación de la moneda extranjera está a tipo de cambio vendedor, a todas luces está mal. No hay mucho que discutir en eso. Ahora, el caso que yo planteé al principio de la clase. ¿Hay que registrar o no hay que registrar? Y ahí pues, podemos discutir toda la vida. Y bueno, si la empresa no cambia su opinión y el auditor no cambia su opinión, y bueno, irá un informe con salvedad, digamos, ¿sí? ¿En cuánto se amortiza un rodado? Un buen rodado se puede amortizar en 10 o en 5, qué sé yo. La empresa puede tener todo su argumento por qué en 10 y para usted le puede parecer 5. Y ya es distinto. La previsión para incobrable que recibíamos, digamos recién. ¿Cuándo hay que calificar un cliente como incobrable o no? Hay índices y la aplicación de esos índices para todos los que estamos acá puede ser distinto. Por lo tanto, el auditor no puede obligar. Lo que sí el auditor le va a decir, mira, si vos no corregís eso, la opinión, como dice Alejandra en el chat, va a salir calificada. Y lo ideal, me imagino yo, que es que la opinión salga limpia. ¿Puede ocurrir que la empresa realice 2 auditorías de manera que sea costoso para que disminuir los negros? No. Sí, ahí ya le contestó perfecto lo que dice Alejandro. Los estados contables son únicos y el auditor es único, digamos. O sea, si la empresa... no creo que existe ningún caso donde la empresa contrate 2 auditorías y después agarre el informe que le sea más útil, digamos. Eso la verdad que no existe. Pero no quiere decir que no existe. Yo nunca vi, pero... la empresa contrata un auditor y ese es el que emite la auditoría. Si después la empresa tiene dudas que el auditor haya hecho su trabajo, es otra cosa y por ahí puede contratar otra auditoría. Pero seguramente va a terminar en un lindo despelote judicial. Sí, Ale. Fabián, la pregunta del alumno era en relación a la disminución del riesgo. Por eso le contesté también, no me quiero adelantar porque no quiero que ellos adelanten mucho en la lectura, que vayan viendo los temas de a uno. El riesgo forma parte de lo que es el trabajo del auditor. Riesgo es uno de los temas que vamos a ver en la materia. Claro, y yo la entendí. En realidad, el riesgo no es de la empresa. La empresa sabe cómo contabiliza. El riesgo es del auditor. Digamos así, porque dice, ¿podría ocurrir que la empresa realice 2 auditorías simultáneamente que sea costoso para que quiera disminuir riesgo? El riesgo de no detectar un error o una incorrección material es del auditor, no es de la empresa. La empresa sabe cómo hizo su estado contable. No necesita auto-auditarse.
Lo que sí la empresa tiene que tener, para evitar lo que dice el compañero, la empresa implementa lo que se llama un buen control interno. Un buen control interno son todos los elementos que la empresa implementa para emitir un estado contable libre de incorrecciones materiales. ¿Qué quiere decir esto? Que toma inventario, que hace arqueo, que puede tener una auditoría interna, que tiene un contador con mucha experiencia, que tiene un buen departamento contable, que analiza las cuentas, que concilia los bancos, que analiza la diferencia de las conciliaciones bancarias. Todo eso hace que, para eso es, Cristian, que la empresa, son las medidas que toma la empresa para reducir riesgo. Entonces, si la empresa quiere saber si su estado contable está bien, lo que tiene que implementar es un buen control interno, no realizar 2 auditorías. ¿Sí? Está buena la pregunta, digamos, está bien planteada. ¿Se entendió algo o no? Fue muy confuso. Yo entendí, no sé ellos. Bueno. No, pero por ahí se me... El que hizo la pregunta, que repregunte. Se entendió, dijo, acá puso. Sí. Confío en que sí, se entendió. Y esta acá también está interesante, cuando el auditor sabe que le están ocultando información, está bien, es lo que se llama limitación al alcance. ¿Sí? Vamos a ver en las próximas clases que el auditor, es lo que yo les dije, ustedes tienen una afirmación, tienen un arsenal de procedimientos y deciden aplicar un procedimiento. Si la empresa no le deja aplicar un procedimiento, es decir, que pasa lo que dice el compañero, le ocultan información y le ocultan, por ejemplo, una factura y usted quería ver la factura, eso es lo que Alejandra le puso, se llama limitación en alcance. O sea, yo decidí hacer un procedimiento y la empresa no me deja hacer el procedimiento. ¿Sí? Eso, por supuesto, que va a tener es responsabilidad de la empresa no da la información y eso va a tener su correlato en el informe del auditor. Lo que vamos a ver en las próximas clases, porque nosotros acá empezamos desde el momento de que conseguimos el cliente, que dicho sea de paso, es el único tema importante de la auditoría, es conseguir el cliente, todo lo demás se soluciona, todo lo demás vamos a aprender. Ustedes quédense tranquilos y si usted tiene un cliente muy grande, ustedes nos llaman, nosotros le ayudamos y repartimos los honorarios, no se quédense tranquilos, porque lo único importante, lo único difícil en nuestra profesión es conseguir clientes. Entonces, lo que nosotros vamos a ver en próximas clases es desde que conseguimos el cliente hasta que emitimos el informe de la auditoría. Y cuando conseguimos un cliente, le vamos a hacer firmar un contrato donde la empresa va a decir que entiende que nosotros le vamos a pedir todo tipo de información referida a los estados contables. O sea, no es que empezamos a trabajar la auditoría y cuando le decimos, vamos y le decimos, queremos las actas del directorio, y dice, ay, ¿cómo que querían las actas del directorio? Yo no sabía que usted quería las actas del directorio. Ah, bueno, acá está el convenio donde dice que nosotros vamos a tener acceso a esta y esta información. Entonces, un tema muy importante y que acá le tiro la primicia, ¿vale? De lo que estamos hablando con el señor Guillermo Español, cosa que yo no estoy de acuerdo. En la modificación de la resolución técnica 37 va a ser obligatorio la firma del contrato de auditoría. ¿Va a ser obligatorio como papel de trabajo? No, va a ser obligatorio firmar un contrato de auditoría. Firmar, papel en mano. Firmar el contrato donde dice, yo voy a cobrar tanto, usted me va a dar tal papel, los tipos de opiniones son estos, con todas las normas que nosotros vimos, o que seguramente pondrá la... Y yo le dije a Español, y tomó muy en cuenta mi opinión, y dije, me parece una barbaridad porque la voracidad fiscal de nuestra provincia hace que automáticamente el renta va a llamar al consejo y va a decir, a ver, todos los informes de auditoría que se pasaron, cuál es el monto de los honorarios y va a cobrar el sellado sobre esos contratos. O sea, nos va a agregar una carga impositiva que hoy no teníamos. No digo que no sea importante firmar, pero que no sea obligación. Así que ahí va una primicia de lo que sería la modificación. Si me apuras en la respuesta, te diría que aunque el contrato no se haya firmado papel en mano, igual debería pagar impuestos de sello. Claro, pero es más difícil de mostrar, es más difícil. Correcto. Pero si vos sos de renta y vos sabés que todo tiene que tener contrato, listo. Ya. Correcto. Pero bueno, ese me quedó Español que dijo, sí, la verdad que tiene razón. Bueno, creo que todas las preguntas ya tuvieron su correspondiente respuesta. Creo que estamos bien en términos, creo que se entendió casi todo.
y esto ya vamos a ir en la clase de mañana. La clase de mañana terminamos algunos temitas de acá y vamos a hacer un repaso de las normas, cosa de terminar el capítulo 1 y el capítulo 2, para que el fin de semana ustedes ya puedan hacer su primer cuestionario de autocontrol. Esos cuestionarios no son obligatorios, pero siempre son interesantes hacer porque ayudan a dos cosas. Una, a poder resolver el parcial, porque al menos hasta la clase anterior fue el mismo sistema. Y dos, a autocontrolarse de que uno va leyendo. El objetivo de eso, seguramente voy a modificar las preguntas, pero no es que ustedes agarren las preguntas de alguien que le dio la foto del cuatrimestre anterior, sino que ustedes traten de hacer. Una vez, yo generalmente le pongo para que puedan tener dos posibilidades. Una vez, leen los apuntes, resuelven una vez sin los apuntes y ver cuántos puntos sacan. Y la otra, sí, pueden ir leyendo con los apuntes para mejorar la puntería. No se evalúa que uno haga el 100%, que haga el 50%, que haga el 40%, sino lo que es un mecanismo de autocontrol para ustedes. Bueno, chicos, les agradezco la presencia a todos. Gracias por el aguante, a ver cómo llegamos hasta esta hora. 82 participantes, muy bien. Espero que haya sido entretenido. Cualquier cosa que no entiendan, me van avisando. Que no le pase como a Manolito, que dentro de una semana, dentro de 3 semanas me dice que no entendieron. Y fíjense la importancia, hoy analicen la pregunta que hicimos al principio y fíjense si no es importante la auditoría. ¿Sí? Así que bueno, muchas gracias. Gracias, Ale. Gracias, Fernando, si anda por ahí. Y nos vemos. Nos vemos. Hasta luego.